Hola, bienvenidos amantes de las matemáticas a este nuevo vídeo sobre funciones definidas a trozos. En él vamos a ver dos ejemplos bastante sencillos de funciones definidas a trozos. Los tenéis en la pantalla, f de x y g de x. Vamos a ver cómo funcionan, cómo asignan valores a las x. Veremos qué es el dominio, veremos cuál es su dominio en particular y veremos lo que es la imagen y el recorrido de las mismas. Bueno, pues nada, vamos a empezar y como decimos siempre, las matemáticas, si se entienden, son muy sencillas. Una función definida a trozos es un objeto matemático en el que nosotros metemos un valor de x. Por ejemplo, lo vamos a llamar x sub 0. Y tenemos dos posibilidades. O nos devuelve otro número que podemos llamar y sub 0, f de x sub 0, y de x sub 0, o no nos devuelve nada. Si nos devuelve un número, entonces x sub 0 decimos que pertenece al dominio de la función y además tiene una imagen que la llamamos y sub 0. En caso de que no nos devuelva nada, pues entonces x sub 0 no pertenece al dominio de la función f de x. En la parte inferior izquierda de la pantalla podemos ver una animación de la función definida a trozos. Cómo el punto se mueve a lo largo de la gráfica, los valores de x y los valores asociados de y o f de x. Estas x pertenecen al dominio y los valores asociados de f de x pertenecen a la imagen o recorrido. Cualquiera de las dos formas define a este conjunto de números. También podemos ver que cuando x está entre los valores menos 1 y 1, vemos una interrogación para f de x. Esto lo que quiere decir es que estamos en el segundo caso, cuando la función no devuelve nada al meterle un valor de x. Es decir, la x entre menos 1 y 1 no pertenece al dominio. Cuando avanza el punto a lo largo de la gráfica, vemos que deja una marca en el eje x. Este es el dominio de la función y el rastro que deja en el eje y es la imagen o el recorrido. Así podemos decir que el dominio es el intervalo cerrado menos 4 menos 1 abierto unión el intervalo 1 cerrado 3 abierto. La imagen es el intervalo cerrado en el menos 3 y abierto en el 0, unión el intervalo abierto en el 1, cerrado en el 3. Fijaros que f de menos 4 es menos 3, f de menos 1 no existe, nos devuelve una interrogación, f de 1 es 3 y f de 3 tampoco existe. Por lo tanto, el 3 no pertenece al dominio. Para terminar, aquí tenemos una animación donde vemos cómo avanzan los puntos de la gráfica de la función sobre los intervalos tanto del dominio como de la imagen. Recordar que el dominio son valores de x que tienen asociada alguna imagen de y. Y la imagen o recorrido son valores de y que son imagen de algún valor de x. Vamos a ver dos ejemplos sencillitos de funciones definidas a trozos. Vamos a ver cómo funcionan, a calcular su dominio y a calcular su recorrido. Nuestra primera función es f de x igual a x más 1 si x es menor o igual que menos 2 y 5 menos x si x es mayor que 0. ¿Cuánto vale f de 3? Lo primero que tenemos que ver es en qué zona o a qué trozo pertenece x igual a 3. Entonces, x igual a 3 es menor o igual que menos 2 o es mayor que 0. Bueno, pues evidentemente es mayor que 0, luego corresponde al segundo trozo. Por lo tanto, f de 3 será sustituir el 3 en 5 menos x, que será 5 menos 3, 2. ¿Cuánto vale f de 1? Pues lo mismo. ¿En qué zona estaría x igual a 1? Evidentemente también es en la zona x mayor que 0, por lo tanto f de 1 es 5 menos 1, 4. ¿Cuánto vale f de 0? ¿En qué zona está f de 0? Bueno, pues evidentemente f de 0 no existe ya que no está en ninguna de las dos zonas. ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues ocurre exactamente igual que con el 0, ni es más pequeño que menos 2 ni es mayor que 0. Por lo tanto, no existe, es decir, el x igual a menos 1 no pertenece al dominio. ¿Cuánto vale f de menos 2? ¿En qué zona estaría x igual a menos 2? Bueno, pues menos 2 es menor o igual que menos 2, concretamente es igual a menos 2, por lo tanto la zona sería la primera, x más 1,
luego será menos 2 más 1, menos 1. Exactamente igual. ¿Cuánto vale f de menos 4? Pues menos 4 está en la zona primera, es decir, es más pequeño que menos 2, y por lo tanto f de menos 4 será x más 1, es decir, menos 4 más 1, menos 3. Bueno, aquí tenemos ya 4 puntos de nuestra función, y como las funciones que tenemos aquí son funciones lineales, pues son rectas y con 2 puntos es suficiente. La primera zona es x menor o igual que menos 2 y la segunda zona es x mayor que 0. Entre medias podemos ver una franja blanca donde no hay función. En la primera zona, es decir, x menor o igual que menos 2, tenemos el punto menos 4 menos 3 y el punto menos 2 menos 1. Y en la segunda zona, es decir, x mayor que 0, tenemos los puntos 1, 4 y 3, 2. En la primera zona, x menor o igual que menos 2, la función es x más 1. Y en la segunda zona, x mayor que 0, la función es 5 menos x. Aquí vemos, uniendo los dos puntos con una línea recta, nuestra función definida a trozos. Es decir, x más 1 en la zona azul si x es menor o igual que menos 2 y 5 menos x en la zona amarilla si x es mayor que 0. En la siguiente animación vemos cómo va variando los valores de la función a medida que el punto se va desplazando por su gráfica. Vamos a estudiar ahora el dominio y la imagen o recorrido de nuestra función. Recordamos que el dominio de la función son los valores de x que tienen alguna imagen en y, y la imagen son los valores de y que son imagen de algún valor de x. En la siguiente animación podemos ver cómo al desplazarse el punto por la gráfica de la función, vemos las zonas tanto del dominio como del recorrido. El dominio de la función será entonces el intervalo menos infinito, menos 2 cerrado en el menos 2, ya que la función existe en el menos 2 y vale menos 1, y el intervalo 0, infinito, abierto tanto en el 0 como en el infinito. Os recuerdo que los intervalos en el infinito solo pueden ser abiertos. ¿Cuál es la imagen o el recorrido de esta función? Bueno, pues en el dibujo vemos claramente que es el intervalo que va desde el 5 abierto hasta abajo, es decir, el intervalo menos infinito 5. En la siguiente animación podemos ver cómo al desplazarse el punto sobre la gráfica va determinando los intervalos que acabamos de calcular tanto para el dominio como para el recorrido. En el siguiente ejemplo tenemos una función definida en 3 trozos, 2 parábolas y una línea recta, y lo que vamos a hacer es dibujar cada uno de los trozos en un principio en toda la recta real y luego lo limitaremos a la zona de definición. Empezaremos con la parábola menos x al cuadrado más 4. Es una parábola cóncava, ya que a es igual a menos 1, que es negativo. Una parábola es cóncava cuando a, el coeficiente de mayor grado, es positivo. Una parábola es cóncava cuando es como un cuenco, es decir, puede contener agua. Lo del cuenco, evidentemente, no es una definición matemática, es una regla mnemotécnica para acordarse. Lo contrario, cuando a es negativo, decimos que la parábola es convexa. Lo primero que calculamos son los puntos de corte con el eje x, es decir, y igual a 0. Y para eso resolvemos la ecuación menos x al cuadrado más 4 igual a 0. Despejando x al cuadrado nos queda que los puntos son más 2 y menos 2. Por lo tanto, nuestra parábola pasa por los puntos 2, 0, menos 2, 0. Ahora calculamos el vértice, que viene dado por la fórmula x igual a menos b partido por 2a. En nuestro caso, como b vale 0, pues el vértice está en el punto 0. Y para x igual a 0, y vale 4. Luego el vértice es el punto 0, 4. Y nuestra parábola es simétrica respecto del eje x igual a 0, que sería el eje y. La ordenada en el origen es el valor de y para x igual a 0, es decir, 4 y d con el vértice.
Bueno, aquí tenemos un punto cualquiera más, por ejemplo, para x igual a 1, nos queda 1 al cuadrado más 4, 3, luego el punto 1, 3. Y calculando su simétrico respecto del eje de simetría de la parábola, que os recuerdo que es el eje y, tendremos el punto menos 1, 3. Ya tenemos aquí los 5 puntos necesarios, el vértice. Luego ya tenemos nuestra parábola en toda la recta real. Nosotros ahora solamente nos limitamos a la zona, a la región x menor que menos 2. Como el segundo trozo es una recta, 2x más 5, para representarla es suficiente con 2 puntos. Entonces vamos a dar los dos extremos del intervalo de definición, es decir, menos 2 y 1. Si sustituimos la x por 1, y de 1 será 2 por 1 más 5 igual a 7. Luego pasa por el punto 1, 7. Si x es igual a menos 2, y de menos 2 es 2 por menos 2 más 5 igual a 1. Luego pasa por el punto menos 2, 1. Uniendo los dos puntos tenemos nuestra recta en toda la recta real. Y limitándolo a la zona de definición, es decir, a menos 2, 1, este será el dibujo de nuestro trozo. Junto con el que tenemos ya calculado, será el de la siguiente figura. Si x es mayor o igual que 1, tenemos nuestra última parábola. Como a es igual a 1 y es mayor que 0, será una parábola cóncava. Calculamos los puntos de corte con el eje OX. Para eso resolvemos la ecuación x al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Y obtenemos dos soluciones, 5 y 1. Luego los puntos de corte son 5, 0 y 1, 0. El vértice viene dado por la ecuación menos b partido por 2a. En nuestro caso será menos 6 partido por 2 igual a 3. Ahora tenemos que calcular y para x igual a 3, que será el resultado de sustituir la x por 3. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5 igual a menos 4. Luego el vértice será el punto 3 menos 4 y el eje de simetría será la recta x igual a 3. La ordenada en el origen es el valor de y para x igual a 0, luego será el punto 0, 5 y su simétrico será el punto 6, 5. Ya tenemos 5 puntos. Y aquí podemos ver la representación gráfica de la parábola sin ningún tipo de limitación. Y aquí la tenemos para nuestra zona de definición, es decir, x mayor o igual que 1, que junto con los trozos anteriores nos da lugar a la siguiente figura. ¿Cuánto vale f de menos 3? Pues estamos en el primer trozo, es decir, x al cuadrado más 4. Luego será menos 3 al cuadrado más 4, será menos 9 más 4 menos 5. ¿Cuánto vale f de menos 2? Pues segundo trozo será 2x más 5. Luego será 2 por menos 2 más 5 igual a menos 4 más 5, 1. ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues f de menos 1 será, segundo trozo también, 2 por menos 1 más 5 igual a menos 2 más 5 igual a 3. ¿Cuánto vale f de 1? Pues nos vamos a la última parábola, es decir, x al cuadrado menos 6x más 5, luego será 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 5 igual a 0. ¿Cuánto vale f de 6? Pues será tercer trozo, es decir, 6 al cuadrado menos 6 por 6 más 5, igual a 6 menos 6 más 5, igual a 5. Luego, f de 6 es igual a 5, por lo tanto pasa por el punto 6, 5. En la siguiente animación podemos ver cómo van variando los valores que toma la función cuando el punto se mueve a lo largo de su gráfica. ¿Cuál será su dominio y cuál será su recorrido? Pues el dominio será el intervalo menos infinito más infinito. Para cualquier valor de x que nosotros le introduzcamos a nuestra función, siempre nos va a devolver un número. Y la imagen también será pues el intervalo menos infinito más infinito. Aquí vemos cómo si hacemos un zoom a nuestra función, pues la función no deja de subir hasta el más infinito ni de bajar hasta el menos infinito. Con esto llegamos al final de nuestro vídeo y espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil y entendáis el concepto de función definida a trozos.
y os emplazo a próximos vídeos. Si os ha gustado, nos vendría muy bien que nos dierais un like con el dedito para arriba. También os animamos a darle a la campanita para suscribiros a nuestro canal de YouTube y así poder estar al tanto de los nuevos vídeos que iremos subiendo. También sería de agradecer que los compartierais en vuestras redes sociales. Y tened en cuenta que las matemáticas son sencillas solo cuando se entienden. Un cordial saludo y es un placer estar aquí con vosotros. Hasta el próximo vídeo.